En la entrega anterior calculamos la media aritmética. El código se encuentra al finalizar el video y también se encontrará en la descripción de este, para que ustedes puedan seguirlo paso a paso. En esta entrega vamos a calcular entonces la moda, como ya habíamos quedado. Para calcular la moda, que es el dato que más se repite en una colección de datos, vamos a necesitar crear un vector de frecuencias. En este caso voy a requerirlo de tamaño n, porque pudiera ser que no exista más que un elemento de cada dato, y de dos columnas, donde en la columna 0, que es la primera, voy a poner el valor, y en la columna 1 voy a poner la frecuencia. Voy a declarar una variable que es un contador que va a medir cuántos valores diferentes existen en el conjunto de datos. El vector frecuencias es un vector de contadores, por lo tanto es necesario inicializarlo a 0, como cualquier contador. Para ello lo único que tengo que hacer es hacer un ciclo for que recorra todo el arreglo y le ponga el valor de 0 en cada una de sus dimensiones. En la posición 0, que es donde va a estar los datos, va a ir un valor de 0, y en el vector, en la columna 1, va a ir también un vector de 0. Ahora lo que vamos a realizar es un cálculo de frecuencias. Para realizar el cálculo de frecuencias, vamos a requerir un método cálculo frecuencias. Para ello vamos a requerir de contadores. La idea de esta es determinar si un dato ya se encuentra o no dentro de nuestro vector de frecuencias. Para ello vamos a utilizar una bandera llamada existe, que la vamos a inicializar en false, y como vamos a recorrer ambos arreglos, voy a declarar el variable j, que me va a servir para recorrer el arreglo de vector de frecuencias. Vamos a recorrer nuestro primer arreglo. En el segundo recorreremos sin inicializar j, y este va a llegar hasta el número de diferentes, es decir, que al principio va a ser vacío, pero después se va a incrementar. Entonces, en el momento en el que se encuentre con un dato repetido, recordemos que los datos se encuentran en la columna 0, y lo estamos comparando con nuestro vector original que se llama vector. Lo que vamos a hacer aquí entonces es declarar que existe como verdadero y saldremos del ciclo. Una vez que salgamos de este ciclo, lo que vamos a hacer es validar si existe. En el caso de que exista, lo único que tendremos que hacer es incrementar el contador. En la posición j de la columna 1 vamos a incrementarlo. En caso de que no exista, lo que vamos a hacer es agregar este elemento. Entonces, en el vector frecuencial en la posición j, en la posición 0, vamos a agregar el vector, lo que tenemos en el vector y vamos a incrementar su contador. Y recordemos que el contador se encuentra en la columna 1. Y ahora incrementamos nuestro número de diferentes. De esta manera estamos realizando un conteo de elementos diferentes dentro de nuestro vector. Antes de que se me olvide, si existe, tenemos que inicializar la variable a false para seguir buscando todos los que son diferentes. Una vez que ya tenemos las frecuencias, lo que tendríamos que hacer es determinar la frecuencia modal. Entonces vamos a calcularlo
como frecuencia modal. Lo único que tiene que hacer es encontrar cuál es la moda más grande, es decir, tenemos un trono de mayores. Como tenemos un trono de mayores, vamos a inicializar este variable fmoda, que va a ser la frecuencia modal, con el mínimo. Haremos un ciclo for para recorrer los valores que son diferentes. Recordemos que ahora ya no lo hacemos hasta n, porque el valor de num diferentes nos dice cuántos elementos diferentes tiene nuestro arreglo, y lo único que hacemos es ir comparando las frecuencias de nuestro vector de frecuencias, y sabemos que nuestro vector de frecuencias tiene las frecuencias en su posición 1. Entonces ponemos, si el vector de frecuencias es mayor que nuestra frecuencia modal, pues entonces cambiamos el valor de la frecuencia modal por este elemento mayor. ¿Por qué estoy haciendo esto y no de manera directa calcular ¿Por qué no cambiar de manera directa la moda? Porque podemos recordar que pudieran existir múltiples modas, y de esta manera yo sé cuáles serían las diversas modas que pudieran existir. Ahora sí, podemos calcular nuestra moda. Para calcular la moda, lo que tenemos que hacer es mandar llamar a cálculo de frecuencias y después vamos a llamar a una variable con una frecuencia modal y recorrer el arreglo de las frecuencias. Para ello lo que hacemos entonces es simplemente el vector de frecuencias lo recorremos con sus frecuencias, es decir, en la columna 1, y lo comparamos con nuestra frecuencia modal. En caso de que sean iguales, entonces vamos a imprimirla como nuestra moda. Entonces aquí vamos a imprimir el valor seguido de la frecuencia de esta moda. Vamos a poner el vector de frecuencias y vamos a imprimir el valor. El valor se encuentra en la columna 0 y las frecuencias se encuentran pues en la columna 1. Ya para terminar, vamos a hacer una impresión. Se dan cuenta que tenemos un error porque no estamos regresando el valor de la frecuencia modal después de este for. Está aquí. Regresamos el vector de frecuencia modal. Vamos ahora entonces a llamar el método de impresión. Vamos al método de imprimir frecuencias. Lo que vamos a hacer, simplemente vamos a recorrer nuestro arreglo con los diferentes. Entonces imprimimos los valores y aquí pues no hay nada que nos limite. Para ahorrarnos esta línea, lo que voy a hacer es copiar esta última, porque al final de cuentas es la que va a ser diferente, ¿no? Entonces, y antes de entrar al for, mandamos llamar, imprimimos la palabra frecuencias para saber de qué se trata. Por último, para asegurarnos de que este método tenga valores repetidos, voy a reducir el rango del llenado del vector a 5. Vamos a modificar nuestro método main. Nuestro método main va a llenar el vector, va a imprimir el vector, va a calcular la moda y va a calcular el imprime frecuencias.
Vamos a hacer una revisión antes de ejecutarlo. Primero se tiene que inicializar nuestro vector de frecuencias. Entonces, para poder inicializarlo, se dan cuenta, no lo hemos inicializado. Entonces, es que lo llamemos aquí en cálculo de frecuencias o en el main. Para mí se me hace más fácil llamarlo acá. Mando llamar al vector de inicializa frecuencias. Una vez que hemos inicializado las frecuencias, se llena este vector y calculamos la frecuencia modal. Y una vez que tenemos la frecuencia modal, ahora sí obtenemos este valor. Entonces, cálculo de frecuencias, frecuencia modal, y se imprime el vector. Al final se debe imprimir. Verifiquemos. Se está compilando. Y veamos. Dice acá que hay 1, 2, 4. Según dice que hay un 1, hay 2, 2, hay 4, 4, hay 0, 1, hay 2, 3. La frecuencia de la moda sería este valor de 4. Pero no se visualiza, vamos a agregarlo. Entonces aquí en donde dice moda, antes de que empiece a imprimir la moda, podemos poner un texto para que veamos que se está calculando la moda. Entonces nos dice que la moda es de, ahora sí, la moda es de 4 con frecuencia 4, y en esta parte se encuentran todas las frecuencias. El código de este proyecto se encontrará en la descripción del mismo, junto con el código original, para poder modificarlo y llegar a este. Nos vemos en la siguiente entrega, donde calcularemos la media la mediana. Y para poder calcular la mediana tendremos que ordenar nuestro vector, y para ello programaremos el método burbuja. Nos vemos en la siguiente entrega.